Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos en esta fría noche aquí en Oberá. Bastante frío estamos, pero la palabra nos mantiene bien calentitos. Qué bueno aquellos que se están conectando en este día. Así que los saludamos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos de manera virtual, como lo venimos haciendo desde hace un tiempo, que no va a ser una costumbre, porque vamos a volver en algún momento a la casa, a nuestro templo, pero este es un tiempo en el cual aprovechamos muchísimo realmente, porque estamos transmitiendo la palabra, enseñanza, nos nutrimos con la enseñanza, crecemos, y qué importante que es crecer en la palabra de Dios, que no tiene límites. Crecer en la palabra de Dios no tiene límites. Eso es lo bueno, porque podemos crecer en la estatura de la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto, y tenemos tanta riqueza que no se agota, y cada día aprendemos cosas nuevas. Así que qué bueno que estemos conectados. Estamos saludando a algunos, tanto en Facebook como en Instagram. Así que es bueno una noche más. Saludos a cada uno, y una vez más, porque se conectaron otros recién, bienvenidos a la Casa Betania, y a otros amigos, hermanos que se están conectando también de distintos lugares. ¡Qué bien! Recibieron el material, y hoy vamos a ver capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los Hechos. Maravilloso también estos dos capítulos. Están un poquito, no condensados, sino sacamos lo más nutritivo, lo más útil para compartir en estos 35 minutos que aproximadamente estamos siempre. Así que si tienen sus Biblias, que pueden tener allí abierto, damos gracias al Señor por estar una noche más creciendo en tu palabra, Señor, maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y habíamos visto la vez anterior, ya esta la clase número 16, cómo hemos avanzado, y pensaba hoy clase 16 y solamente una estuvimos en el templo. Realmente tremendo cómo pasa el tiempo, pero no hemos dejado de crecer en la palabra. Pero decía que el miércoles pasado vimos la segunda parte del capítulo 8 y el capítulo 9. Habíamos titulado que los planes de Dios no dejan de sorprendernos. Simplemente en la Escritura, o en este caso el libro de los Hechos, sino en nuestras vidas, y las cosas que Dios hace. Los planes no son planes, y sorprenden en este sentido. Por un lado podría decir no dejan de sorprendernos, pero cuando hay cosas que vos decís, y esto es así, es que Dios tiene perfecto cada uno de los planes de nuestras vidas, y fue así con estos personajes que hemos visto. Tienen sentido, cuando Dios hace cosas que para nosotros no tienen sentido. Y en este caso fue Felipe. Recordemos que decíamos que estaba un avivamiento en Samaria, disfrutando de un avivamiento, de conversiones, de milagros, de cosas maravillosas, y sin embargo un ángel aparece y le dice que se vaya hacia el sur, al desierto. Pero había un propósito, y lo vimos, que se encontró con el funcionario, el eunuco de la reina Candace, y este era una persona importante, y estaba leyendo al profeta Isaías. O sea, Felipe, decíamos, que se acercó, escuchó lo que estaban hablando, y era Isaías, y le preguntó: ¿estás entendiendo lo que lees? Y él dijo: no, si no hay quien me lo explique, ¿no? Entonces le entra a explicar, le relata detalladamente ese plan de salvación, y mencionamos que seguramente estaba refiriéndose a Isaías 53, que habla del siervo sufriente.
La cuestión es que este hombre lo lleva a la obediencia, porque no entendía, decíamos también algo importante, pero conocía. Recordamos, de ese día mencionaba que en Etiopía, porque era de Etiopía, había judíos, porque la reina de Saba había visitado a Salomón y no se llevó regalos, sino se llevó un embarazo también. Salomón era tremendo. Y allí, fruto de este hijo, de Salomón también, esta mujer transmitió la palabra y de hecho con el correr de los años se sabía que había judíos en Etiopía y que por allá en la década del 60 hubo un rescate porque eran masacrados, eran eliminados de forma terrible, y hubo un rescate de parte de Israel y muchos están viviendo en Israel, alrededor de unos 140.000. Fíjense qué tremendo, ¿no? Los planes de Dios. Y este hombre entendió y seguramente tuvo que ver bastante de esto en esa época porque entendió la Escritura, entendió y fue bautizado. Fue bautizado. Después en el capítulo 9 vemos que entra en escena ya el apóstol Pablo más de lleno, que respiraba amenazas de muerte en contra de los discípulos, había sido testigo de la muerte de Esteban, que había consentido, había aprobado y seguramente había quedado impactado por las palabras y la paz que Esteban tenía en ese momento y que él menciona más adelante en el libro de los Hechos también. O sea que hubo un cambio radical, recibe instrucciones de parte de Dios en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Dos preguntas importantes, aunque ya lo reconocía, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y le envió que vaya a la calle llamada derecha y se encontró allí con Ananías, que tenía un poquito de temor porque sabía quién era Pablo, le impone las manos porque había quedado ciego, dijimos, durante 3 días, y se le caen las escamas de los ojos y recibe una nueva visión. Qué bueno es recibir una nueva misión, nueva visión y misión en nuestra vida. Entonces no podían entender de que este hombre perseguidor Saulo se hayan convertido, los discípulos estaban un poquito confundidos. Bernabé trae paz porque da testimonio de lo que había vivido Pablo y las iglesias tenían paz en cada casa, dice allí en el capítulo 9, y después veíamos también todos los milagros que sucedían. Todo esto recordando un poquito el capítulo o la clase anterior. Acá el capítulo 10 comienza también muy porque vamos en avanzada cuando uno toma en cuenta cuando Jesús los envió a los discípulos a evangelizar el mundo, donde comenzaban siendo testigos y hasta lo último de la tierra. Pero recordemos que se habían quedado, no se movían, hubo dispersión, para que se habían acostumbrado a estar a Jerusalén, a la comodidad. Acá tenemos a bien Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Unas características describe de este hombre tremenda. Pero para situarnos, como ustedes tienen el material, es bueno también reconocer un poquito la parte geográfica, ¿no? Se me estaba desacomodando uno de los teléfonos y tuve que acomodarlo bien, si no se me iba a caer y se cortaba la transmisión. Discúlpenme. Para situarnos, decía, geográficamente, es bueno saber, Cesarea actualmente está al norte de Tel Aviv, en Israel, en el mar Mediterráneo. Es una zona, siempre fue una zona de lujo, había gente de mucho nivel económico, y también lo es así hoy, sigue siendo de esa manera, no porque yo haya ido, lamentablemente me quedé con las ganas y nos quedamos con Laura de las ganas de ir a Israel. Es muy importante conocer la tierra esa hermosa, bendita, pero se sabe que es así. Ahora, Cornelio era un romano a cargo
de una compañía de soldados, ¿sí? Acá dice llamada la italiana. El hecho de que esté en Cesarea como jefe de ese cuerpo de soldados, de esa compañía, tenía un alto puesto, un reconocido, no enviaban a cualquiera a ciertos lugares porque era un lugar, como decía anteriormente, de lujo. Pero la descripción que decía anteriormente, que está acá, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Estos son dos términos bien judíos, que los judíos describen a aquellas personas que no son judías, pero tienen un acercamiento al Dios de Israel. Aman al Dios de Israel, conocer la palabra. O sea, siempre recordemos que cuando hablamos de la palabra, en este tiempo era solamente la Torá. Entonces había algo. Era un gentil, como se dice normalmente, convertido al judaísmo. Alguien que adoraba al Dios de Israel. Esto, habría mucho más para describir con respecto a piadoso y temeroso de Dios. Tiene que ver con muchas otras de las características importantes para aquellos que son judíos y practican la religión. Pero también hacía muchas limosnas al pueblo, que esto, cuando era un oficial romano, era para custodiar y controlar al pueblo. Entonces no podía inmiscuirse en sus cosas, pero este estaba bien metido en esto. No solamente controlaba al pueblo, sino algo contradictorio, daba ofrendas, daba dinero al pueblo. Y cuando dice al pueblo, muchas limonas al pueblo, no era cualquiera, eran judíos. Entonces, limonas al pueblo. El imperio romano dominaba, pero vivían todos judíos. Y dar limosna también es uno de los preceptos, de las cosas que tienen ellos más importantes dentro del judaísmo, que tiene que ser también para el cristianismo, no una limosna como estamos acostumbrados nosotros, tirás unas moneditas que te sobran, no es ese concepto de limosna. Es una acción muy importante que, junto con el arrepentimiento y la oración, es para revertir, capaz de revertir los decretos del Señor, los decretos divinos. Pero también otra cosa es que oraba a Dios siempre. O sea, ¿qué significa esto? No oraba de vez en cuando, siempre, conociendo esto, que era un hombre piadoso y temeroso a Dios, que quería conocer no la cultura, la religión, adorar a este Dios de Israel. Este dicho, oraba a Dios siempre, quiere decir que oraba como oraban los judíos también, que iban al templo en las horas de la oración, que en Hechos, en muchos lugares hay, pero ellos tenían 3 horas. La tercera hora, alrededor de las 9 de la mañana, la hora sexta, alrededor de las 12 o al mediodía, no exactamente así, la novena a las 15 horas o a las 3 de la tarde. Eso lo podemos encontrar en el mismo libro de los Hechos, 2.15, 3.1, 10.9. Y era permitido a aquellas personas que no eran judías ir a ser parte. Quizás, como dicen algunos comentaristas, este hombre tenía preferencia porque era un oficial romano y porque aportaba dinero. Pero eso es algunos comentaristas, porque en general el judío no se congraciaba con los romanos, porque estaban bajo su pie opresor, más lo rechazaban. Pero este hombre no, este era un hombre conocido por el pueblo judío. Y este hombre, Dios se le revela en visión, a la hora novena del día. Era una hora de oración, estaba en el templo orando. Y allí leemos, no vamos a leer, ¿no?
Y le dice, tus oraciones y tus limosnas, dice el verso 4, han subido para memoria delante de Dios. Y aquí es algo sorprendente. Nosotros sabemos que Dios sabe todo, pero acá en esta visión dice que han subido. Y no solo han subido, sino para memoria. Esta parte, la palabra memoria, no recuerdo bien si en griego es memorium o memorandum, que tiene que ver con la palabra memorandum, donde se registran cosas. O sea, que está registrado en el cielo lo que este hombre estaba haciendo, y está registrado lo que cada uno de nosotros podemos llegar a hacer y decir. Es importante esto. Ahora, esta oración le dice que me envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por su nombre Pedro, que está en la casa del curtidor. El curtidor es uno que curtía las pieles de las ovejas en ese momento, como lo es también en nuestros tiempos, y que vaya, fue con los dos criados, como vemos, y un devoto soldado de los que le asistían. Un devoto soldado de los que asistían. También era uno que practicaba esto. Y fueron allá, y acá vemos en el verso 9, cuando Jesús, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, del mediodía. Después vamos a seguir con esa parte. Ahora, Jope actualmente es la ciudad de Jaffa, una ciudad pesquera en Tel Aviv. Antiguas ciudades que existen en el mundo frente al mar Mediterráneo. En Occidente, la ciudad más antigua del mundo es Cádiz. Nosotros mencionamos, estuvimos ahí al lado, es una ciudad que tiene 3000 años de historia. Y esta también es una ciudad, está en Oriente, que de las más antiguas del mundo. Y estaba frente al mar Mediterráneo. Allí había muchas embarcaciones que entraban y salían por la pesca, pero en esta misma ciudad de Jope, o Jaffa como se llama actualmente, ocurre este evento cuando se aparece Dios a Jonás para que vaya a predicarle a los gentiles. Pero ahí, cuando él huyó, ¿se acuerdan? Cuando Jonás huyó, se fue a Tarsis, se bajó en Jope y encontró un barco que zarpaba y se subió al barco, y viene la historia del gran pez o del pez que estuvo en el vientre. O sea, vamos a notar una relación acá en que Dios se le revela a Jonás en Jope para enviarlo a predicar a los gentiles. Y se resistió. Y acá Pedro vamos a notar también que se resiste, y vamos a entrar en esa parte ahora, en los próximos versículos, del verso 10, como por razones de tiempo no podemos leer todo. Pero estaba allí en la hora sexta y tuvo hambre. La sexta, al mediodía, era hora de la comida, porque dice, y mientras les preparaban algo, les sobrevino un éxtasis, y sobrevino del cielo un gran lienzo, una sábana. Muchos comentaristas dicen que es como el talit, el manto que usan los judíos, especialmente los profetas, con los tzitzit, son todos los flecos que indican la palabra. Muy interesante saber esto, porque en esas puntas había atado, en los 4 puntos eran bajados, y había todos tipos de animales que eran prohibidos para comer para el judío. Y Pedro se niega, hasta 3 veces se niega a esto. Pedro mata y come, él ni la hora. Aquí notemos que Pedro llevaba una vida bien hebrea y seguía las leyes, se llaman leyes dietéticas de la Torá, que podemos encontrar en Levítico 11. Pero él no se daba cuenta que no le estaba hablando de comida.
le estaba hablando que era que tenía que hablarle a los gentiles. Y Dios por eso dice, no llames inmundo a lo que yo no lo llamo, que yo limpio. O sea, Pedro no podía ver con claridad el significado de lo que el Señor le estaba diciendo. Y que aún cuando estaba meditando en todo esto, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Ahora también notemos la necesidad de Cornelio, la obediencia de Cornelio. No solamente que era un hombre temeroso, piadoso, hacía oraciones siempre, que daba limosna, sino que esa visión obedeció inmediatamente, no perdió tiempo, no cuestionó y fue hasta donde el ángel le dijo a Jope. Ahora, del 21 al 24, vamos a leerlo, esto sí, dice, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres, porque anteriormente le dice, no dudes ir con ellos, en el verso anterior, porque yo lo he enviado. O sea que parece que le tuvo que ser bien enfático el Señor para que baje donde estaba. La azotea era un lugar donde se hacían oraciones y se hacían reuniones también en las casas de Israel. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. No sé cuánto tiempo duró, no está especificado ese éxtasis, esa visión donde le estaba mostrando, le estaba dando el mensaje el Señor y tenía que obedecer, pero después de 3 veces causó el efecto que el Señor buscaba, porque hubo un rompimiento muy grande, rompió una barrera, porque esto es una barrera, un prejuicio cultural que ellos tenían. Qué importante es romper esas barreras también en nuestras vidas. Que fue tanto que no solo que los escuchó, los hizo hospedar, les dio de comer, habló con ellos, los escuchó, los hospedó y luego los acompañó. En el verso más adelante, porque acá Cornelio se le postró a los pies, era un poquito como el etíope, no entendía todo, porque se postró ante un hombre. Yo, mi experiencia he visto, estando en España, en Madrid, recuerdo, vino estos siervos de Dios muy reconocidos y un grupo de gente, de líderes, cuando lo recibieron en el aeropuerto se arrodillaron un poquito. No es el de esta época, hoy sucede de todo, hay de todo en el reino, ¿no? Pedro lo hizo levantar inmediatamente, este hombre en el aeropuerto también hizo lo mismo, ¿no? Y hablando con él, dice, entró y halló que muchos habían reunido. O sea, Cornelio fue el nexo para llegar a otros, para que otros sean evangelizados. Así como la mujer samaritana que ese encuentro con Jesús, cuando volvió a las aldeas, le habló a todos de Jesús. Y hubo después un avivamiento en Samaria. Acá este hombre convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Él quería que todos conozcan a este Señor poderoso. Qué lindo corazón, temeroso, piadoso, dador, un hombre de oración. Aunque no entendía por ese hecho de que se postró, él convocó a todos, como diciendo, vengan y escuchen las palabras de este hombre, que hay salvación, aunque todavía no lo sabía, ¿no? Y acá dice, vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Así era el prejuicio que había. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común inmundo o inmunda. Por eso el cambio de Pedro fue radical. Él explica que un judío no se junta con personas no judías, pero esa visión en la azotea le cambió el chip, lo cambió totalmente. Entendió que no se trataba de comida de los animales, que era en la ley, porque Dios si no se hubiera contradecido, sino que Dios es capaz de limpiar a cualquier persona. Es capaz de limpiar a cualquiera. Y le enseña a Pedro y nos enseña a nosotros lo que es la compasión, lo que es el amor, que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. En el verso 34 en adelante podemos encontrar esto, predicando a todo. Esto fue un acontecimiento histórico. Jesús dijo que seamos, o en la gran comisión, y después dijo ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habíamos dicho, en la dispersión se habían quedado encerrados en Jerusalén, y después de la dispersión llegaron a Judea y a Samaria, que era parte de ese territorio, tenían que ver con Israel, pero a los gentiles todavía no habían llegado. Se inició aquí, con un hombre romano, oficial de alta categoría. No solamente él y su familia, sino que invitó a sus parientes y a los amigos más íntimos. Comenzó a dar testimonio. Y hoy, gracias a esa apertura, a ese momento, por eso es histórico e importante. Hay cientos de millones de cristianos en todo el mundo y esto no tiene que detenerse, porque tiene que ser como con cada uno de nosotros, así dar ese testimonio de este poder de Dios. Este sermón de Pedro que da aquí representa un hito histórico en la iglesia primitiva. Y no solo esto, sino que ese poder es derramado sobre los gentiles también. Porque el verso 44 al 48, que sí vamos a leer para terminar este capítulo y apurarme para el 11, para que no se nos extienda el tiempo y cumplir con esos 35 minutos, quizás nos extendamos un poquito más. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que los oían que hablaron en otras lenguas y que magnificaban, glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Tremendo, tremendo. Otro Pentecostés. No fue allí en los primeros capítulos de Hechos, no fue en el capítulo 2. También, como dice, que se derramase el Espíritu, la abundancia del Espíritu. Y también que hablaron otras lenguas en este sentido y que glorificaban a Dios. O sea, la experiencia de Pentecostés no es haciendo locura y usa la manga larga, como dice Dante Gebel, por lo menos en una época lo decía, hablar solamente en lengua. No me estoy burlando. Porque no se trata de eso. Se trata del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios derramado, como en este tiempo el libro de los Hechos en nuestras vidas también siempre se puede repetir. Ahora, esta gente tiene el corazón preparado ya.
y se derramó el Espíritu Santo. Y Pedro lo diría después más adelante en el capítulo 15, del 8 al 9 diría esto. Ahora, pasando al capítulo 11, aquí vimos que se abrió la puerta de salvación a todos los gentiles, una puerta grande, y fueron testigos de ese cumplimiento de la profecía de Jeremías. Aquí, en el capítulo 10 fue el inicio de todo esto, las primicias de todo esto, desde el centurión romano y su familia, sus amigos íntimos, hasta nuestros tiempos. Por eso antes dije, un acontecimiento histórico marcó lo que Jesús había ordenado, hasta lo último de la tierra. Es un acontecimiento muy significativo. Pero aquí vemos que hay un cuestionamiento, y no de cualquiera. Los otros apóstoles, y que lo cuestionaban porque habían recibido al Espíritu Santo, los versos 1 al 3, y disputaban con él, y cuando Pedro bajó a Jerusalén, con los que eran de la circuncisión. ¿Y por qué te juntaste con ellos y hasta comiste con ellos? Fíjense qué tremendo, ¿no? Cuestionar esto. Ahora, Pedro estaba haciendo un lado a la ley de Moisés, lo que ellos así creían. Pedro esperaba esta acusación, porque él era de la misma quinta, él conocía todo esto, de qué se trataba. Y comenzó a relatar lo que había sucedido, la visión que tuvo en Jope, cómo fue a la casa de Cornelio, cómo el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Por eso Pedro se llevó a testigos. Que habíamos visto que Pedro se llevó a algunos de la circuncisión, se los llevó con él. Se los llevó de testigos. Se los llevó de testigos, ¿por qué? Porque iban a respaldar lo que él había dicho. Muy buena estrategia de Pedro. Y Pedro recordó seguramente lo dicho por el Señor, cuando lo escuchó decir: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Porque lo dice aquí en la Escritura, en el verso 16 del capítulo 11. Esto es simplemente un recordatorio de las profecías de Jeremías 31, 33 y 34 y Joel 2, 28 y 32, donde se iba a derramar el Espíritu sobre todo. Joel dice, y los jóvenes verán visiones. Es parte de la profecía, es parte del cumplimiento de lo que Dios había dicho tantos siglos antes. Estaba cumpliéndose aquí, y muchas otras profecías más. Ahora, Pedro hizo la pregunta en el verso 17: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Diciéndole cuando le relató a todos: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Y también debemos hacernos esa pregunta a nosotros: ¿quiénes somos para estorbar lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona? Nadie. Salimos perdiendo si queremos ser un estorbo de Dios. Los que lo escucharon aquí aprobaron lo que les relató y no discutieron, no cuestionaron más, sino glorificaron también al Señor. Ahora, para contrarrestar esto, para comparar un poquito, Pablo había entendido muy bien todo esto, porque lo dice en Efesios capítulo 2, versos 11 al 14. Habla que ellos estaban separados de Cristo, mas ahora están unidos a Cristo. Ustedes antes estaban lejos, pero Dios los acercó mediante la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Ustedes pueden leerlo después.
Pablo tuvo una experiencia, aunque era un rabino, que era un hombre conocedor de las escrituras tremendo. Recordemos que se apartó hasta casi 10 años para ser direccionado bien con respecto a la palabra que él tenía, el conocimiento que tenía, pero tenía claras las cosas. Tenía claras las cosas. Ahora, en el verso 19 al 26, también habla de persecución, ¿no? Está mencionando este tipo de cosas, recuerda a Esteban, y acá esa dispersión que no fue de gente sino del mensaje, porque dice los que habían sido esparcidos, repite las palabras de 8:24, fue un resultado de esa, desde cuando ejecutaron con piedras a Esteban, ese esparcimiento de creyentes no solo llegó a Judea, no solamente pasó por el centurión romano, pero estaba dentro de Jerusalén, sino llega a Antioquía. Llega a Antioquía. Hoy Antioquía está en Siria. Y ese tiempo era la ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Era una ciudad comercial, una ciudad de tránsito, de muchísimo, de miles y miles de personas. Se comercializaba de todo, una ciudad rica, pero también había mucha inmoralidad, mucha idolatría, así como en Corintio. Una ciudad donde abundaba el pecado, pero allí, precisamente donde abundó el pecado, comenzó un avivamiento extraordinario. Un avivamiento extraordinario. Y de allí surge un líder muy importante llamado Bernabé. Pero un avivamiento tremendo. Bernabé tenía mucho trabajo ahí en Antioquía, no podía con todo. Entonces se acordó de Pablo y lo fue a buscar a Tarso. Fue personalmente a buscarlo a Tarso, explicándole lo que sucedía, y se lo llevó a Antioquía. Trabajaron un año los dos. Un año trabajando tremendo en esa obra, en esa iglesia joven, creciente, que ocurrían de todo tipo de cosas. Así cuando dijimos en alguna oportunidad que se comenzó a llamar cristianos a los cristianos, porque Pablo perseguía a los del camino. Y aquí se les llamó cristianos por primera vez, al pueblo de Cristo. Algunos les llamaban cristianitos porque los relacionaban con Cristo. Ahora, fue tremendo lo de esta gente de Antioquía, una conversión tremenda, y llegó allí un profeta, en los últimos versículos del 27 al 30, llamado Agabo, y profetizó que un hambre grande venía sobre Jerusalén. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio, el emperador romano, que varios historiadores de aquella época lo mencionan a esto. Y ofrendado de acuerdo a la capacidad que tenían, de acuerdo a la prosperidad que tenían cada uno. Es importante no solamente nuestros diezmos, sino la ofrenda conforme a la capacidad de cada uno, como uno fue prosperado, según dice también 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 16, verso 2. Y allí juntaron esa ofrenda y enviaron ese socorro. Eso fue más o menos alrededor del año 46 a 50 después de Cristo. Y eran azotados, pero tremendamente por el hambre que había. Ahora, así para finalizar, hay una pregunta: ¿por qué hicieron esto? En Jerusalén había mucha gente pobre, y más por la opresión que tenían en ese tiempo. Los querían reventar y eran oprimidos, y había mucha hambre. Entonces lo hicieron porque tuvieron compasión, amor, y también eran muy perseguidos. Los cristianos en ese tiempo eran muy perseguidos, no solamente por Roma, sino por líderes judíos. Y esta ofrenda de gentiles, recordemos que eran gentiles, ayudan a judíos cristianos, o sea, mesiánicos en Jerusalén. Era una muestra de amor y muestra de unidad, porque el Evangelio derriba toda
barrera que había. Pablo también lo dice. Era una ofrenda material, la manifestación material de la gratitud de lo que ellos habían recibido en lo espiritual. No dice cómo, pero eran gente próspera y seguramente bien próspera habrá sido la ofrenda. Qué buena lección esa actitud para cada uno de nosotros, para la iglesia de hoy en día, de poder ofrendar. Dios no es deudor de nadie. Cuando damos, y cuando damos a los que están en pobreza, como dice Proverbio, no recuerdo ahora bien, a que da al pobre a Jehová presta. Qué tremendo. Le prestamos a Dios, Dios lo devuelve con total seguridad, porque Dios no es deudor de nadie. Y qué bueno es que podamos aprender a ayudar a los que están en necesidad. Y buscar esa unidad y cumplir lo que Jesús dice en Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Así que qué buenas lecciones que sacamos de estos dos capítulos. Tremendo, ¿no? Esa visión de Pedro que puede ir a ver a Cornelio y que gente gentil ya comenzara a recibir, y que esa fue la apertura que hoy disfrutamos. Dios usa métodos y sigue usando métodos que no tienen sentido para nosotros, pero Él ve hacia allá, ve el panorama completo, y eso nos hace bien que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para finalizar. Damos gracias hoy porque Natalia, que venimos orando, fue operada, hoy ya le dieron en alta, no sé si está de regreso ya, pero hoy le daban el alta, estaba bien, así que sigamos orando por una pronta recuperación de Natalia. Por esta noche, gracias Señor por estas enseñanzas maravillosas, gracias Señor por estos hombres que nos enseñan tantas cosas, gracias porque tú sorprendes de una forma increíble con tus planes, Señor, con tus planes, tus propósitos, que están mucho más allá de nuestros propios intereses. Padre, que tú rompes nuestras estructuras, como venimos viendo, Señor, nos saca de lugares donde podemos estar cómodos para ir a otros, donde es necesario. Señor, cuántas lecciones preciosas. Gracias, Señor, una noche más que compartimos esta palabra. Gracias por todos los que estuvieron en este momento y por los que verán esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El próximo domingo también compartimos la cena del Señor. Muchas bendiciones, que descansen en el nombre de Jesús. Chao, chao.